Bueno, continuamos entonces con la segunda parte y lo que vamos a hacer es hablar directamente de las librerías. En las librerías los archivos que vamos a guardar van a ser las clases base de los controladores, de las vistas y de los modelos, junto con la clase con la que vamos a manejar las sesiones y la clase con la que vamos a manejar nuestra base de datos, ¿vale? Anteriormente habíamos hablado de nuestra base de datos, que simplemente tiene una tabla de usuarios con ID, name, username, email y password, en donde el ID es autoincrementable y es la llave primaria, mientras que el username y el email son atributos únicos dentro de esa tabla. Vale, bueno, ahora continuamos un poco por acá. Vamos a crear nuestras librerías. La primera librería que vamos a crear va a ser la librería de sesión. Vamos a trabajar con la librería de sesión, que no tiene ninguna dependencia con ninguna de las otras, que va a ser muy sencilla, nos va a ayudar a trabajar toda la parte de las sesiones dentro de nuestra aplicación. Vale, primero que vamos a hacer es crear la clase. A pesar de que está en una carpeta llamada librerías, en general todo lo que vamos a tener aquí son clases. La clase se llama sesión, vamos a llamar la sesión en inglés. ¿Por qué sesión en inglés? Porque sesión en español lleva la tilde y no me gusta dejarla sin la tilde, entonces dejémosla en inglés. Vamos a definir unos métodos estáticos, no vamos a crear instancias de esa sesión. Entonces empezamos con el primer método estático. El primer método estático es el método init, que lo que va a hacer es inicializar la sesión, sobreescribiendo cualquier sesión que se haya inicializado anteriormente. Entonces lo que vamos a decir es que haga un override de session start. Perfecto, listo. Teniendo el primer método, que es el que va a inicializar nuestra sesión cada vez que lo requeramos, vamos a pasar al segundo, que va a ser el de destruir también la sesión. Vamos a crear el método destroy, y lo que va a hacer este señor va a ser destruir la sesión. Session destroy. Bueno, para los que no sepamos qué son las sesiones en PHP, les comento. Las sesiones en PHP son datos guardados dentro de cada uno de los dominios en el servidor Apache, en PHP, qué pena con ustedes, los cuales se van a conservar independientemente de si cerramos el navegador como tal, o si cerramos la pestaña, o si cambiamos de página, y nos van a permitir crear variables perdurables en cuanto a que podemos configurar qué tanto queremos que tengan de tiempo de vida, como podemos decirle que nunca mueran las variables en general, como es el caso de cuando nos logueamos, digamos, a Facebook o a Twitter y tenemos acceso a el cuadrito, el checkbox que nos dice permanecer conectado, ¿vale? Así como cuando tenemos otras partes donde nos logueamos y a los 30 minutos automáticamente estamos fuera del sistema, podemos configurarlo. Eso no lo vamos a trabajar durante estas sesiones, pero más adelante podemos hacer un video de eso también. Vale, tenemos entonces la inicialización y la destrucción de la sesión. La sesión tiene que inicializarse cada vez que se vaya a utilizar y tiene que destruirse cada vez que ya dejemos de utilizarla. Al destruir la sesión estamos borrando todos los datos guardados para esa sesión dentro de ese dominio. Al inicializarla estamos accediendo a esos datos que habíamos guardado previamente. Vamos a crear otro método que se llame getValue, que nos va a permitir obtener el valor de uno de los índices del arreglo de sesión. Como entrada va a pedir la variable y va a devolver el valor de dicha variable. Eso no tiene pierde, muchachos, estamos creando una interfaz muy básica. Vamos también a hacer uno que se llame setValue, que nos va a permitir setear un valor.
va a permitir inicializar un valor en una variable. Le vamos a decir entonces, este no tiene un return, no devuelve nada. Lo que va a hacer es decir que la sesión en el índice de esa variable que queremos setear va a valer el valor que queremos definir. Ahora necesitamos también un método que nos permita borrar un valor dentro de nuestra sesión sin destruirla totalmente, porque digamos que estamos realizando un juego y necesitamos agregar cierto atributo durante el transcurso del juego, pero solamente nos sirve para ese juego y queremos descargarlo a la memoria en el momento en que terminemos de jugar. Lo que vamos a hacer es borrar ese atributo dentro del arreglo de valores de la sesión para no tener que destruir la sesión completa. En este caso vamos a llamarle un set value. El onset value recibe la variable que queremos eliminar dentro de nuestra sesión. Para poder eliminarlo tenemos que comprobar si efectivamente existe esa variable, de lo contrario vamos a tener un error. Entonces vamos a preguntarle a este señor: vea, señor PHP, existe una variable de sesión llamada como esta variable que me acaban de meter dentro de la función, querido señor usuario, y si existe, por favor, destruyámela. Esto es muy sencillo. Y por último, vamos a hacer un método que nos puede servir, que se llama exist, y lo que yo quiero hacer con ese método es comprobar si existe la sesión. Entonces le voy a decir, bueno, si el tamaño del arreglo de la sesión es mayor a 0, quiere decir que tengo definidas variables de sesión. Vale, dado el caso que sea mayor a 0, voy a devolver un verdadero, y de lo contrario voy a regresar un falso. Eso nos permite determinar si tenemos definidas variables de sesión dentro de la sesión actual. Y con esto concluiríamos la definición de nuestra clase de sesión. Ahora, supongamos que queramos ejecutar algo con la sesión. Volvemos un momentico al index. En el index en este momento tendríamos absolutamente nada en el navegador proyectado. Pero dado el caso que yo quisiera utilizar algún método de la sesión como para crear una variable, yo tendría que hacer lo siguiente. Tendría que importar la librería. En este caso voy a decirle require libs. Noten que en NetBeans me recuerda que es libs, ¿sí? Require libs punto, y voy a decir que me cargue session.php. Habiendo hecho esto, ya yo puedo acceder a los métodos de mi clase sesión y le puedo decir que me inicialice la sesión, y que además de inicializarme la sesión me cree una variable de sesión llamada user, y el valor sea John Doe. Creo que me comí la H, pero no importa. Vamos a ponerle en español Pepito Pérez. Pepito Pérez. Listo. Ahora quiero imprimir. ¿Y qué quiero imprimir? Quiero imprimir el valor de la variable de sesión user. Refrescamos, tenemos que la variable de sesión se llama Pepito Pérez. Notemos algo interesante. Voy a eliminar el seteado que le hice. Voy a iniciar la sesión y le voy a hacer un print R de la variable de sesión que existe en el servidor. Y recargo, y noten que tenemos la variable de sesión aún existente, independientemente de si yo
Cierro esta página y la vuelvo a abrir. Así que vamos a destruirla. Vamos a decir session destroys y refresco, y ya no tengo ninguna variable de sesión dentro de mi sesión. Asimismo podría haber simplemente destruido una sola de las variables. Bueno, ya vimos un poco el funcionamiento de las variables de la clase de sesión, la interfaz que hicimos, pero no me satisface completamente que tengamos que hacerle un require, por ejemplo, a las sesiones, luego un require al modelo, un require al controlador, un require, porque me parece un poco tedioso. Y podríamos hacerlo con una carga, con un lazy load, que lo que va a hacer es evaluar si tenemos cargada una clase en el momento de crear una instancia o en el momento de solicitar un método de la misma, y dado el caso en que la clase no exista, la va a cargar por nosotros en una ubicación que le vamos a determinar, ¿vale? Hay dos maneras de hacerlo. Voy a hacerlo con la manera más actual, porque la manera antigua se considera deprecated ya desde el manual de PHP. Lo que voy a hacer es registrar un autoload, spl autoload register, y le voy a pasar una función anónima que recibe como parámetros una clase, ¿vale? Esta función anónima va a ejecutarse acá adentro, y lo que va a hacer es determinar si la clase está cargada o no, pero eso lo hace automáticamente. Ahora nosotros tenemos que determinar si el archivo existe al momento de cargar la clase, para que no nos vaya a arrojar un error diciéndonos: hey, no encontré la clase que quieres cargar dentro de tus archivos en el servidor. Así que voy a hacer un if, un condicional, y le voy a preguntar: señor, evalúeme por favor si existe. ¿Quién existe? Entonces le voy a decir si existe una clase dentro de mis librerías. Entonces le voy a decir si existe dentro del ifs una clase llamada class, y le voy a concatenar el punto PHP, teniendo en cuenta que el método fileExist lo que va a hacer es buscar un archivo como tal y no directamente la clase, ¿vale? Dado el caso de que la clase exista, lo que voy a hacer es importarla. Entonces le voy a decir, bueno, si la clase existe, esto no así. Si la clase existe, entonces hágame el favor de cargarme la misma. ¿Cómo comprobamos si esto efectivamente está funcionando? Bueno, lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. La manera muy sencilla va a ser la siguiente: voy a ejecutar sin ninguna clase de precaución un método de la sesión. Voy a inicializar la sesión, voy a setear un valor, vamos a colocarle el UID, y el valor que le voy a poner es 1, y voy a comprobar que exista la sesión. Y efectivamente me regresa un 1, el 1 es equivalente al true. Recuerden que el true es 1, el false es 0, estamos hablando de binarios, y se ejecutó todo sin ningún problema y sin tener que decirle que voy a cargar esta sesión, digo que voy a cargar la clase de sesión. Ustedes dirán, bueno, pero qué perezoso, tenías que hacer solamente un require. Sí, al principio solamente un require, pero cuando estemos cargando todo lo demás me van a agradecer mucho el no tener que estar pendiente de dónde estamos cargando cada cosa, ni en qué cosas vamos a cargar, ¿vale? Entonces, teniendo ya la primera librería hecha, vamos a empezar a trabajar directamente con las librerías que nos competen, y la primera que vamos a desarrollar es el controlador, que nos encierra las demás. Vamos a crear un PHP file llamado controller. Controller va a ser el papá de los controladores. Todos los controladores que usemos van a heredar de controller, y vamos a decir que controller tiene un constructor interesante. Recuerden que en PHP el constructor es function raya el piso doble construct, y el controlador por defecto siempre va a inicializar sesión. En este caso nosotros
en esta aplicación vamos a trabajar con sesiones todo el tiempo, así que siempre va a inicializar la sesión. Ahora, este señor siempre va a tener una vista que va a ser lo que se va a renderizar. Bueno, algunos controladores no tienen vista, en nuestro caso sí van a tener una vista. Y también vamos a tener un modelo, así que vamos a hacer una carga de modelo. Esta carga de modelo vamos a definir dentro del controlador. Noten que al ejecutar el método cargar modelo estoy haciéndole referencia a que this, o sea, yo voy a usar mi método cargar modelo. Es la manera correcta de acceder a métodos propios dentro de una clase. Vamos a dejar esto hasta aquí. Voy a comentar tanto la vista como el modelo en general, porque por ahora no las tengo definidas. Y ya tenemos nuestra primera clase, que es la clase controlador. Vamos a crear una nueva clase. Esta clase se va a llamar vista. Vamos a hacer las vistas, view. Esta clase view es bastante sencilla. Creamos la clase, class view. Recuerden, siempre las clases van con mayúscula en su primera letra. En el caso de la clase view no vamos a necesitar hacer ninguna especie de constructor, vamos a dejarla muy sencilla para el ejercicio que vamos a realizar. Así que voy a pasar directamente al método. Vamos a agregarle un método que se llame render. Render lo que va a hacer es renderizar en pantalla la vista que queremos obtener. Y le voy a pasar el nombre de la vista, render que render view. Lo que voy a hacer es saber a quién me estoy refiriendo, entonces voy a obtener el nombre del controlador. Hay un método muy útil en PHP que se llama getClass, que me permite saber cuál es la clase de cualquier elemento. Voy a decir getClass this, o sea, obtenga la clase de mi clase. Eso va a permitir que cuando yo herede, por ejemplo, tenga un controlador que sea de clase user controller, entonces el controlador se defina como user, la clase va a ser user. Mientras que si tengo uno que se llame, yo que sé, sesión, pues va a ser session. Y una vez obtenida la clase, lo que voy a hacer es cargar la clase. Voy a hacer un require, la carpeta views. Recuerden el hecho de usar el punto slash significa que voy a partir desde el root de mi server. Y le voy a concatenar el controlador slash la vista que quiero cargar .php. Esto en general, ¿qué me estaría trayendo? Me estaría trayendo una vista que está guardada en views. Dado el caso que sea el controlador de la vista del usuario, sería user. Y el nombre de la vista, que yo puedo tener la vista index, la vista login, la vista panel, en fin, el que yo quiera, .php. Vale, voy a dejar este comentario aquí. No creo que nos estorbe, más bien creo que nos va a ilustrar más adelante. Y con eso terminamos la vista. Ahora que tenemos la vista, vamos a cargarle la vista a nuestro modelo. A nuestro controlador. Bueno, regresemos un poquitico por acá, vamos a ver. Creo que ya van a tener que ampliar esto un poco. Voy a quitar el start page, el htaccess no lo voy a tocar más. El index lo voy a estar tocando bastante. Controladores. Lo quiero acá. Quiero aquí el controlador. Quiero aquí la vista. Config lo vamos a trabajar más adelante, lo voy a dejar allí. Las sesiones no las vamos a trabajar más. Y entonces empecemos a cargar nuestro controlador. Recuerden que siempre tenemos que verificar si el controlador existe. Ya definimos cómo se llama nuestro controlador. Y lo que voy a hacer es decirle, bueno,
Si el archivo existe, ¿qué archivo existe? Pues existe un archivo llamado de la siguiente manera: desde la base, en controllers, el controlador que ya definimos anteriormente, se nos resaltó arriba, con la extensión PHP. Dado el caso en que este joven exista, entonces vamos a realizar un montón de acciones. ¿Qué montón de acciones vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es cargar ese controlador. Yo aquí voy a escribirlo a mano porque pues lo tengo que cargar solamente una vez. Controllers. Es más, son un poco más ordenados. Voy a ahorrarme este poco de escritura. Voy a definir un path que tenga toda la ruta. Voy a hacer que este señor evalúe el path. Y quedado el caso en que este exista, por favor me cargue directamente el path. Todo perfecto. Una vez que me cargue el path, entonces puedo crear mi controlador. Así que voy a decirle que el controller que yo definí arriba lo voy a sobreescribir, lo voy a reemplazar con un objeto, una instancia de controlador. Vamos perfectos hasta aquí, y lo que voy a hacer es imprimir dicho controlador. Listo. Entonces por defecto me voy a cargar ese controlador. No tengo ningún controlador creado, voy a crear un controlador para iniciar. Dentro de controladores voy a crear un nuevo PHP file. El controlador que vamos a tener por defecto es el controlador index. Ese controlador index nuevamente es una clase. Tenemos la clase. Oh, yo estaba poniendo clase con mayúscula todo anteriormente. Seamos ordenados, muchachos. Tas para el profe. Perfecto. Y dentro de la clase vamos a definir la clase index. La clase index extiende de la clase controlador. Clase index extends ¿de quién? De controller, que ya hemos definido anteriormente. Y le vamos a crear un constructor muy particular, que es el constructor del padre. NetBeans lo hace por defecto. Y le voy a crear una función índice, que me va a decir en dónde estamos. Estamos en el controlador index, ejecutando el método index. Nos estamos cargando una vista por ahora. Listo. Y esto se vería de la siguiente manera en el navegador. Recargamos. Hemos definido un controlador, así que le voy a decir que el controlador que vamos a cargar no es controller. Cargar el controlador index por defecto. Me está imprimiendo el index, ¿vale? Como un objeto. Tengo el controlador index cargado, con su vista también cargada dentro de la misma. Vamos a hacer un bar dump en lugar de hacer este bar dump. Este tipo de impresión. Ahí tenemos la vista, perfecto hasta ahora. Vamos a ejecutar el método índice por defecto. Entonces le vamos a decir al controlador, bueno, más adelante lo vamos a trabajar, pero por ahora vamos a ejecutar el método index de entrada. Sesiones index, y su método a ejecutar es el index. Sesiones index.
opciones. Controller es igual a new controller. No le he dicho que ejecute el método, así que tengo que decirle que ejecute el método. ¿Cómo le digo que ejecute el método, muchachos? Bueno, primero lo que vamos a hacer es evaluar si el método existe. ¿Listo? Así como teníamos un método muy interesante para evaluar si el archivo existía, también puedo declarar si el método existe más adelante. Ahora, lo primero que voy a hacer es evaluar si se ha definido un método por defecto en la URL. Entonces voy a evaluar si el método existe. Si el método existe en la URL, quiere decir que yo lo guardé en una de mis variables, y lo que voy a hacer es ejecutar este método. Dado el caso que me envíen parámetros, también tengo que hacer la evaluación de si los parámetros existen, así que voy a hacer la evaluación aquí mismo. Si me enviaron parámetros, si las dos primeras evaluaciones son verdaderas, quiere decir que me escribieron la URL completa con el controlador seguido del método seguido del parámetro. Y dado el caso en que sea así, tengo que evaluar si el método existe. If method exists, y me dice, bueno, lo primero que necesito es el objeto. ¿Y qué objeto? Pues el objeto del controlador. Existe el método en el controlador. ¿Y cómo se llama el método? El método se va a llamar method. Entonces, dado el caso en el que el método exista, que podríamos evaluarlo hasta mucho antes, podríamos evaluar antes de los parámetros. Si el método existe, entonces por favor comprueben si hay parámetros. Perfecto. Entonces, si el método existe, comprobemos si hay parámetros, y si hay parámetros, ejecutemos el método. Entonces le vamos a decir controller, que va a ejecutar su método. Como el método es un string, y si le pasamos un string por defecto, él va a intentar cargar ese string por defecto. Así le pasemos el pesos method, va a intentar cargar un método llamado pesos method, o un atributo pesos method. Lo que yo voy a decir es entre llaves pesos method. Lo que me va a hacer es ejecutar el método con los siguientes parámetros que vienen desde antes. Pero dado el caso en que los parámetros no existan, vamos a ejecutar el método sin ninguna clase de parámetros. Ahora, si el método existe, si el método está establecido, vamos a ejecutar todo lo anterior. Dado lo contrario, si el método no está establecido, quiero que siempre me ejecute entonces el controlador índice. Dado el caso que un método no esté establecido, el controlador índice no tendría por qué recibir parámetros y tendría que ejecutarse perfectamente. Revisemos, recargamos, y efectivamente estamos ejecutando el controlador índice por defecto. Así que ya yo no le tengo que pasar el index aquí. Index. Esto está sucediendo porque mi índice se está tomando como nulo. Tengo que evaluar si el índice que estoy tomando está nulo o no está nulo. Así que además, si estos señores están seteados pero están nulos, fuera de estar seteados, necesito pasarles un valor por defecto, no pasarles el nulo como tal. Entonces vamos a escribir: si el señor está seteado, o si el señor está seteado, o de lo contrario, si el señor está vacío, si
señor no está vacío, entonces inicialíceme esto. Lo mismo voy a hacer acá abajo. Revisemos que esto esté corregido. Ajá, undefined offset 1 y offset 2. Voy a tener que evaluar primero antes de hacer esta comparación. Plin, 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 plin y plin. Perfecto. Voy a separarlos un poco para que no nos quede como tan complicado leerlo. Y este es el segundo. Noten, primero estoy definiendo, bueno, si está seteado algo, entonces ahora evalúeme si ese algo es diferente de vacío. Porque dado el caso en que esté vacío, no quiero que usted siga ejecutándome ese algo. No quiero que usted me dé ese valor de ese algo para que no me haga confundir mi controlador. Así que si yo le paso un valor vacío, igual va a ejecutarse correctamente mi aplicación. ¿Vale? Vamos perfectamente hasta ahora. Ya tenemos seteada la parte inicial. Quiero también curarme en salud, dado el caso en que no exista el archivo o en realidad el controlador que queremos cargar. Y en el caso en que no exista el controlador que queremos cargar, vamos a hacerle un eco del error. Ustedes van a ser un poco más creativos y van a definir su error con mucho más tiempo, o van a hacer un método propio que se llame error method y ustedes van a pasar el código error como quieran. En este caso, como estamos haciendo la parte básica, no lo voy a hacer. Vamos a colocarle que cargue el controlador troll, y el controlador troll me arroja un error dentro de la página. Bueno, muchachos, hasta aquí la segunda parte del video. Espero que les haya gustado, espero no haber ido muy rápido y haber sido bastante claro. Hasta ahora, que hemos hecho un recuento rápido, hemos escrito todo nuestro index que va a procesar la petición junto con el htaccess, carga un controlador, carga la vista del controlador. En el siguiente video vamos a cargar el modelo, creamos un controlador usuario, un controlador index, perdón, que es el controlador por defecto al que va a llegar todas las peticiones, dado el caso que no nos soliciten algo en general, algo en concreto, perdón. Y en el siguiente video pues vamos a hacer un poco más de acción, ¿vale? Nos vemos entonces en la parte 3.